Buenas noches, queridos amigos y amigas de Un Cafecito con Jesús y María. Bienvenidos a este conversatorio en este 23 de marzo, si no me equivoco en la fecha. Vamos a hablar de un tema que lo hemos hecho pregunta: ¿la muerte debe ser natural? Sabiendo de que, de que es un tema interesante y que tiene muchas aristas y muchas ramas en las cuales podemos anclarnos y empezar a entender un poco de esta situación. Pero bueno, para irla desarrollando, Yerobi les saluda en esta noche. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo estás, Pato, Rafael, Mireya? Bienvenidos. Buenas noches a nuestros amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Pues bueno, estamos una vez más que nos ayuden a compartir. Es un tema muy interesante el que vamos a hablar hoy día, que pocas veces nos hemos atrevido a hablar abiertamente, pero bueno, se ha dado así. Y pues les invito a que también tengan su tacita de café, al menos ahora en estos fríos que estamos teniendo. El Rafa ya está resfriado por esta como panda. Entonces, les pido que nos ayuden a compartir este conversatorio y bienvenidos a todos. Hola amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Bueno, pues saludos a todos los que nos están viendo y los que nos verán. Es un tema muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, que creo que concierne a todo el público. Por eso también les vamos a pedir que si quieren participar, quieren opinar, quieren preguntar o quieren compartir, pues está abierto los comentarios. Rafael. Hola con todos, amigos de Un Café. No pude estar en la semana pasada, pero ya estamos aquí. Yero, Dimas, Mire, qué gusto compartir también con ustedes. A las personas que nos están mirando, como decía el Dimas, nos van a mirar. Les invito a que nos ayuden a compartir el video. Este tema no es un tema de negocio, es un tema de llegar a más corazones. Y es importante que tú nos ayudes. Con la mano en el corazón y con el dedo en el suscribirse, nos ayudan un montón. Chicos, este tema va a estar de locos. Yo creo que es uno de los temas que causa muchas intrigas, muchas preguntas. Un tema de que la muerte debe ser natural. En primera instancia, muchas personas dirían sí, pero las mismas que dicen sí van a decirte pero y van a poner ciertas condiciones. Así que, mi querido Yero, cuéntanos cómo va el tema, qué vamos a hacer. Bueno, es que algún momento tendremos que morir. La realidad de la muerte está presente en nuestra vida día tras día y a cada momento. De ahí pues hemos escuchado, sabemos que salimos, pero no sabemos si volvemos. Y la única cita a la cual no se llega tarde es la muerte, entre otras cosas. Entonces, la muerte es lo algo con lo cual convivimos a diario, consciente o inconscientemente. Ahora, la muerte en la sociedad es para muchas personas quizás un tabú, y esto es lo que la gente no quiere, o no le gusta que esa palabra sea mencionada, o simplemente la ignoran. Pero el hecho de ignorar algo no significa que no esté presente. Entonces, así. Ahora, por otro lado, estamos siempre viendo la muerte como un espectáculo. Ahora ya no nos causa admiración, ya no nos causa... Porque si ustedes se dan cuenta, basta encender el televisor, muerte. Es más, parece que fuera lo que más vendiera. Accidentes. Vemos que muchas personas incluso disfrutan viendo una y otra y las veces que sean necesarias, personas que mueren. Entonces, pues como saben, nosotros somos un programa católico y las personas que estamos aquí somos católicos practicantes. Entonces, para nosotros la muerte es parte de nuestra vida. No es una ruptura especialmente importante. Nosotros más bien nos fiamos de Jesús, que dio su vida por nosotros, porque
para que nosotros tengamos esa vida eterna, que seguros estamos de que va a llegar después de pasar este paso de la muerte. Creemos que Jesús resucitó y también nosotros resucitaremos con Él. Entonces lo importante de esto es fiarnos en Él y todo lo que nos dice la palabra para empezar a caminar en esto. Amigos, con este tema planteado, recuerden que es María. Bienvenidos una vez más a Un Cafecito con Jesús y María. Aquí topando el tema de ¿la muerte debe ser natural? La pregunta sobre la mesa. Me gustaría escucharles a ustedes para continuar y empezar. Antes que empecemos, nos están saludando en el Facebook. Ahí dice, soy su seguidor a morir, dice. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Al Patito, también a Fabián, nadie como Dios. Y bueno, pues sí, saludemos a todos nuestros amigos. También doña Moni, si de pronto nos está viendo, también le mandamos saludos porque luego dicen, no nos saludaron. Entonces ahí estamos ya pendientes también. Que sepan que, bueno, pues ahí estamos en oración y bueno, también viendo sus comentarios. Bueno, ahora sí empecemos, no sé. Alguien iba a tomar la palabra, creo, primero. Mejor dicho, dijo el paisano. Les voy a poner de otra manerita. ¿Por qué existe la muerte? Y con eso arranquemos. Ya, yo creo que la muerte existe yéndonos al principio de la historia, por consecuencia del pecado. Porque recordarán que vivíamos en el paraíso, ¿no? Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos no contemplaban como tal el morir. Eran parte de la eternidad, del plan divino, pero más por el pecado como tal entrado a sus vidas. Como consecuencia hubo la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Entonces, partiendo de eso, es una consecuencia lastimosamente de nuestro pecado, de alejarnos de Dios. Actualmente, yo creo que hemos perdido conciencia de la muerte, mis queridos amigos, porque vivimos una vida sin vida y sin morirme. En este momento puedo morirme. Entonces, si partimos que la muerte es consecuencia de nuestro pecado, lo mejor sería ir enmendando nuestros pecados, tener una mejor vida. El Yero decía al principio, somos católicos practicantes. Yo me quedaba pensando y decía, sí, practicantes, y si hoy nos llama a Dios, ¿qué tal nuestra alma? Porque ya, bacán, chévere, nos morimos. ¿Y qué pasó después de esto? También es la pregunta, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? ¿Nuestra alma dónde va? Porque es importante no solo contemplar este cuerpo físico que van a comer los gusanos, sino el alma que es eterna. ¿A dónde la estamos destinando? ¿A dónde estamos destinando nuestra alma? No sé si el Dimas, la Mire, quisieran aportar algo más para seguir desenvolviendo. Te corté. No, tranquila, sí, no. De la Iglesia Católica nos habla que en el numeral 997 nos habla que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Y entonces aquí también algo muy importante, por lo que le escuchaba al Yero y al Rafa que decían que muchas personas hoy en día no están conscientes como que en sí de la muerte. Y creo que aquí está el meollo del asunto, porque muchas personas no creen en el alma, no creen como que hay otra cosa después de la muerte. Piensan que algunas personas de hecho he escuchado que aquí mismo se vive el infierno, que todo lo que uno se paga y que no sé qué. Entonces creo que por eso no hay como que esa conciencia en sí de la muerte, y muchas personas de hecho viven como que si no fueran a morir nunca, con apegos, con muchas cosas. Y creo que sí es importante centrar, aterrizar y decir,
hey chicos, sí existe la muerte. Y como decía el Rafa, algo muy importante, ¿cómo nos estamos preparando para este momento de la muerte? Ahora sí, Dimas. Me quitaste las palabras de la boca. No. Bueno, sí, acotando un poco más a lo que ustedes dicen, pues en realidad lo que estamos en este momento, pienso que, bueno, esta cultura actual ha modificado, o sea, el modo de considerar, cómo nosotros consideramos todo lo que es el sufrimiento y lo relacionamos lógicamente con la muerte. Porque en cierto modo, cuando pensamos en la muerte, pensamos, no sé, pues que es algo trágico, es algo duro, es algo doloroso, es algo chuticas, que va a traer mucho sufrimiento y todo eso. Entonces, creo que a veces cuando nosotros pensamos así, mejor nos queremos alejar de eso, nos olvidamos y queremos evitarlo. Entonces, no nos importa cómo, pero queremos evitarlo. Entonces, esta cultura, pues, está considerando ya ciertas cosas como yo aquí traigo algo más a colación, que es el sufrimiento, que no son necesarios, que más bien debemos evitarlos y más bien debemos separarnos de todo eso, ¿no? Pero ahora, con la concepción de, por ejemplo, bueno, Yerobi dijo que somos católicos, somos cristianos, ¿no es cierto? Y tenemos una concepción de vivir de acuerdo a cómo lo hizo Jesús, ¿no es cierto? Porque nuestro fin como cristianos tampoco es el sufrimiento, sino nuestro fin es asemejarnos, es buscar la amistad con Cristo. Entonces, como diría San Pablo en una cita de Romanos 14:8, dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos. Sea que muramos, del Señor somos. Ahora, Miren, ahora eso, con esta cita, yo lo que quisiera decir es que, o sea, tanto aquí como después de la muerte o que llegue la muerte, nosotros tenemos algo interesante a quien, no sé, a quién pertenecemos. Entonces, entonces ahí ya en ese sentido, pues yo quisiera decir que la muerte no es algo trágico y lo voy a poner en unas palabras así súper sencillas. La muerte es parte de la vida, ¿sí? Es parte de la vida. Es algo que esperamos y aparte, más bien, debería ser en otro sentido como de alegría. Chicos, sí, hay una cosa que quisiera acotar ahí, hablando esto del sufrimiento. Al Señor no es que le gusta que suframos, pero sí le gusta el sufrimiento. Sí, se marca y se nota la diferencia, porque si cualquier pequeña, algo que te guste y lo evitas, digamos, entre comillas, que te va a provocar cierto sufrir, cierto malestar. Entonces, no es en sí que al Señor le gusta que suframos, no, 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 no. Pero el sufrimiento sí nos hace crecer en voluntad, en entrega, porque si no, ya que estamos cerca de la Semana Santa, no hubiese tenido sentido el sufrimiento del Señor. no, ¿Sí? yo lo que dije de Entonces, pronto es que no es el fin de un cristiano sufrir. Eso correcto. es muy claro. El fin de un cristiano es más profundo que el sufrimiento. Pero Por eso podemos dar ese por eso tú sufrimiento. no destacas en la cruz solo el sufrimiento. Es que no se destaca ahí el sufrimiento totalmente, sino el amor, todo lo que hizo Jesús. Entonces, en eso, para recalcar. Y entonces, ¿cómo afrontamos los católicos la muerte? No, no creo, Señor, se va a morir en 6 meses, me voy a reír. seis El meses Rafa, de pero alegría, de fiesta. ¿Cómo? ¿Cómo afrontaríamos entonces la muerte? ¿O cómo deberíamos afrontarla entonces? A ver, yo te digo algo, yo te respondería, bueno, de pronto con nuestros hermanos los santos, ¿no? Porque si nos acordamos de los padres de Santa Teresita de Jesús, o sea, hay ahí la historia de que ellos, a ver, el papá se sentó con su esposa y los hijos y se sentaron a conversar
porque él estaba, me parece, enfermo, y les empezó a decir que ya se va a morir, ¿ya? Y la alegría es, y disculpen, no es que vamos a reírnos de que alguien se muera, no. La alegría es que te vas a encontrar con Cristo. O sea, no estoy hablando de una alegría de jijijina, sino es una alegría más profunda, es una alegría profunda de encontrarse con el Señor. Es un gozo, Entonces, podríamos decirlo. bueno, entonces ahí importancia, digamos, de morir, por ejemplo, como lo inició Rafael diciendo, ¿cómo está nuestra alma? Entonces nuestra alma debería estar bien, ¿no es cierto? Y esto Porque si está no está bien, ya perfecto sabemos. y lo entiendo a nivel de los santos. Hablemos de una persona común y silvestre, pecadora como el que más. ¿Cómo podría entender, cómo podría afrontar este momento de que, Señor, en tanto tiempo usted va a morir? Hablando clínicamente, hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo podría esta persona asumir con esa alegría interna de que se va a encontrar? Un ateo, por ejemplo, un no creyente, una persona que está segura que después de esto no hay nada. ¿Cómo podría asimilar esta parte del morir? Disculpen que ponga sobre la mesa este tipo de cosas. ¿Sabes qué me parece súper chévere, e interesante? Porque si bien es cierto, todas las personas tenemos nuestra conciencia, cuando nos hemos puesto por tradición de la iglesia, podríamos así decirlo, eh, les debo el numeral del catecismo. Miren, no sé si me podrías colaborar con esto, en el cual dice que todos al momento de nuestra muerte incluso seremos adoctrinados con la verdad, hablando del tema de la muerte, ¿no es cierto? Al momento de morir, en el caso que tú expones, Jero, todos vamos a tener un momento de adoctrinamiento, de verdad, de luz, de alumbración, por así decirlo, en el cual ya te desvelas de cualquier creencia pagana, ateísmo, porque te encuentras frente a Dios en tu juicio y vas a ver el camino, seas o no seas creyente. ¿Se dan Al cuenta morir, qué maravilloso que es el Señor? Hasta en eso al ha pensado. morir, vamos, al morir nos presentamos frente a Jesús, frente a Dios, en un tribunal del libro de la vida, como determina no estoy seguro si es también el Apocalipsis. Es eh, más allá de nuestra creencia, de cómo hemos vivido. Voy a citar a Pascal, que decía, ¿de qué sirve vivir también si no existe el cielo? Pero sin embargo él empatiza, dice, prefiero vivir bien para que al final de mi vida o goce del cielo o solo goce de la dicha de haber vivido bien. Porque si resulta que vivo mal y existe el infierno, voy a vivir condenado toda una eternidad. Y yo te digo ahí, hoy que vivimos un hedonismo, y si yo creo que estoy feliz y tomo tus mismas palabras, entonces yo estoy haciendo lo correcto. No, ¿Por qué? porque si es que vives un hedonismo, vives en un libertinaje, pero no viviendo bien, contemplando tu alma. Tú puedes vivir bien, y lo digo entre paréntesis porque es un vivir bien acoplado a un confort, a un comodismo, a un libertinaje, a vivir en vicios. Una persona, entonces, eso no lo hace feliz, sino dependiente de algo y no eres libre, como hablaba más al inicio. Entonces, pero sin embargo, Dios a raíz de eso nos toma, nos puede purificar, uno mismo puede hacer actos de purificación, pero el tema de contemplar la muerte, dice la Mire que en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1020 habla de lo que estamos ahora. No sé si nos puedes ayudar con la lectura, Mire, por favor. Chévere. Ya. Porque es importante que nosotros nos apeguemos también a lo que la Santa Madre Iglesia Católica nos dice para tener una luz. Porque eh, la Iglesia en estos 2021 años ha recorrido más camino que el Yero, que es el más adulto del grupo. Yo soy el más joven. Entonces, es, imp es importante considerar también esa enseñanza. Mire, por favor.
Listo, dice. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió, entra en el lugar de la paz, y en que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa. Con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo y de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro, a la Virgen María y todos los ángeles y todos los santos, que puedas contemplar cara a tu Redentor. Perfecto. Entonces contemplamos cara a cara a nuestro Redentor y cuando lo contemplamos es la verdad absoluta. Entonces ya no tengo duda de quién soy, de quién fui o qué hice, porque tengo plena conciencia de aquel que me creó y de lo que me pidió ser. La voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, importante ver la cruz. Cristo nos enseña cada faceta de nuestra vida, incluso a morir. Comparto lo que nos decía el Dimas al principio, que es un gozo verdadero, no con un masoquismo, perdón, sino con ese gozo de ver a mi Creador, de regresar a la casa de donde he salido. Entonces, no soy mucho de revelación privada, pero hay un autor mexicano que habla de la visión de cada uno en nuestro nacimiento, que nosotros pedimos venir acá al mundo para santificar nuestras familias. En fin, entonces Cristo, perdón ese paréntesis ahí mal parqueado, pero Cristo nos enseña en la cruz que uno puede morir gozoso de ver al Padre y encomendando nuestro espíritu a Dios Padre. Entonces es importante esto porque en nuestra vida, contemplando la vida de Jesús, vemos que al vivir bien en actos y obras buenas, ¿no es cierto? Un ser y un parecer, al llegar la muerte, en este caso unida al sufrimiento de Jesús, porque no es que le acariciaron, sino que más de 3,000 azotes, arrastrando una cruz, cargando la cruz, que la cruz de encima, la corona de espinas, etcétera, nos enseña también a sufrir y a contemplar esa opción de sufrimiento, ¿no es cierto? Pero nos enseña a morir entregando nuestra alma a Dios. Sí, sí. Y el mejor ejemplo que tenemos es del mismo Jesús. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes por cambiar los términos nada más. No, la mejor forma de afrontar la muerte debería ser con serenidad y confianza. Ahora, yo creo que, perdón que te corte, Yero, ahora yo creo que es Perdona. importante que nosotros contemplemos la muerte y los que se quedan también, porque evidentemente a mí me causa dolor cuando una persona fallece. Mi tío falleció hace 6 meses y me lastima. Tengo un recuerdo de él muy lindo, pero me duele el vacío de esa persona. Yo digo, chévere que se adelantó a ver a Dios, pero como familiar también te duele. Y aquí quiero poner una pregunta a la mesa. Si uno de sus familiares está en un estado crítico y ustedes son los responsables de firmar un documento legal, Ya vamos a eso, no te me adelantes. no puede ser, yo quería poner Te la corto. pregunta, yo quería poner la pregunta. El asunto va por aquí y está muy bien. Entonces yo creo que serenidad y confianza, ¿no? Serenidad por el gozo que dice el Dimas con el Rafael y mencionado lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y confianza porque estamos hablando de Dios, el amigo que nunca falla, el que siempre está ahí, el que no nos va a engañar, el que no nos miente, el que ha dado todos los días y a cada instante muestras y maneras de cuánto nos ama. Importantes somos para Él. Y voy a tomar esta cita bíblica de Mateo 26:39 que dice, adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
palabra del Señor. Entonces, he ahí la serenidad. ¿Se imaginan ustedes, sabiendo que tu muerte se avecina, sabiendo lo que va a padecer, sudando sangre, dicen que estaban, su cara contra el piso, orando al Padre, solo quizás de él, porque sus discípulos se encontraban durmiendo, y sin embargo tener ese valor y esa fortaleza define en serenidad, lo que ustedes dijeron, gozo quizás, y confianza en el Padre. Entonces, viendo esta parte y que hemos hablado con criterio personal y a Biblia, lo que dice el catecismo, que eso es la verdad absoluta. Entonces, yo sí quiero plantear ahora sí lo que quería decir el Jonathan. Hablemos sobre un poquito, o hasta que se termine el programa, sobre la eutanasia. La eutanasia es un tema bastante controversial, bastante polémico y que deriva de muchas situaciones. Entonces, la pregunta la iba a poner yo, pero le voy a permitir al Jonathan que ahora sí haga esa pregunta ya encaminada al tema este de la eutanasia, después de saber, como católicos y como personas, qué pensamos de la muerte. Perfecto. Dale, Jonathan. Dale, Rafa. Actualmente, actualmente vivimos un contexto de sufrimiento por la pandemia que estamos viviendo y muchas personas están en cuidados intensivos, no sabemos de ellos, etcétera. Y de repente asoma un médico y te dice, ¿sabe qué? Su familiar solo está respirando por la máquina. Lo más probable es que no resista más tiempo. Yo quisiera que usted me autorice desconectar los aparatos. Tiene que firmar este documento. Yo les invito a las personas que nos están viendo que nos comenten qué harían, cuál sería su posición. El panorama inicial es este: la persona está sufriendo demasiado, solo está aguantando, respirando, viviendo por una máquina, ya no es voluntad propia, sino es una máquina que le sostiene. ¿Qué haríamos? Y hasta que lo piensen, les invito a las personas que nos están escuchando y acá a mis contertulios, de que partamos también, aparte de la pregunta, de qué es en sí la eutanasia, ¿no? Y voy a dar un término, o voy a dar un criterio, no un criterio, voy a dar un significado científico, o desde el punto de vista científico. Nos dice que es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. En la eutanasia siempre es un equipo a la persona que va a morir. Entonces, ahora ya que estamos aquí y que ya arrancamos con esto, Pato, mire, les escuchamos. Interesante decir que la eutanasia, como decía al inicio, Rafa, es, significa la buena muerte. Y pues también dentro de esto, creo que es importante recalcar que ya en algunos países esto ya es legal, ya tiene como que todo su procedimiento legal, es algo como decir algo normal que se debe de cumplir, pero, pero realmente lo que queremos ahorita es conversar y con cada uno de nosotros y también con nuestros amigos que nos están viendo, es que hacer cada uno en su posición, porque bueno, la teoría es como que muy bonita, pero en la práctica, como nos ponía el Rafa en este momento, ¿qué haríamos nosotros en esa posición, en ese momento? Eh, Tomar esa decisión por la otra persona, porque además ni siquiera estoy tomando una decisión por mi propia vida, sino la decisión por la otra persona, porque está inconsciente, no puede decidir, no puede saber nada. Entonces creo que es muy complicado esto de tal vez tomar decisiones ajenas y más que todo con algo tan importante que es la vida. Pero si la vida es Bueno, importante, yo, dale. yo quisiera partir, bueno, de una pregunta que hizo Yero antes, de cómo veríamos, es que depende, ¿no? De cómo vemos, una parte es depende de cómo estamos viendo la muerte. Y segundo, para el caso que pone el Jonathan, bueno, a ver, hay que ver algunas cosas.
hay que ver algunas cosas porque dentro de esto, pues, así como dijo Yerobi, se maneja dentro de un consejo médico, se maneja un familiar, digamos, responsable, los que en realidad le están viendo, pues, los que se atreverían a decidir, digamos. Pero en términos generales, nadie puede decidir sobre la vida de un inocente. Nadie. Entonces, partiendo desde ahí, el punto sería que bueno, pues, verán, yo me encontré en un caso así medio particular, porque con esto del COVID, mis suegros tuvieron que ser hospitalizados. Entonces, miren, en este punto yo le llevé a mi suegra al hospital y ellos inmediatamente le ingresaron y me dijeron, ¿sabe qué? En las próximas horas puede morir. Y firme, Seco, firme por lo así de seco firme. de una. Ya, entonces sí, de una. Y en este momento lo que ella le vamos a hacer es un procedimiento que se llama entubarle, ¿sí? Entonces le entuban, desde ya tiene un 50% de probabilidades de que no salga. Entonces, yo cuando tú haces esta pregunta, yo digo, a ver, vamos a valorar una cosa, porque lo que están haciendo ahí es salvarle la vida. Entonces, en este caso, por ejemplo, a mi suegra, pues le estaban salvando la vida, aunque la doctora me dijo, vea, sus pulmones solo funciona el 10% y lo más probable es que en las próximas horas muera. Yo le dije, bueno, entonces solo nos queda la esperanza. No, dice la doctora, no, a mí también sí me queda la esperanza. Le digo, está bien, entonces haga todo lo que usted tiene que hacer y lo que está en sus manos. Bueno, luego Dios ya se encargará de lo demás. En ese caso, yo te digo algo, o sea, en ese caso, eh, estaban haciéndole eso, ella seguramente estaba sufriendo, pero en ese caso le estaban salvando la vida y había una probabilidad de que se salve la vida. Por ejemplo, en el caso que tú pones, o es probable que le salven la vida o que no le salven la vida. ¿Ya? Yo recuerdo, bueno, hay una, por ejemplo, una frase de Juan Pablo II, porque él ya estuvo súper mal, a él le tuvieron que hacer una traqueostomía, y él decía así, ya, como una frase, creo que se hizo famosa, no la recuerdo bien, pero decía, como, ya déjenme irme a presentarme al Padre, porque Él tiene al alcance de todo lo posible, pero lo que estaban haciendo ahí a Él es, no le estaban tratando de salvar la vida, le estaban alargando un poco más. Lo que estaban haciendo ahí, ese tratamiento que él, por el cual Él dijo, dejen que ya me encuentre con el Padre, es porque le estaban alargando. Y posiblemente si seguían con Juan Pablo II podía haber vivido unos 2 meses más, pero ya mejor le dejaron de forma natural. Entonces, ya pues, o sea, en ese caso ya es distinto. Por eso yo te hago lo que sea en el debate. Te Está, pongo, o sea, depende el caso, ¿no es cierto? sí, Depende sí, el sí, caso. sí, sí está muy Sí, buena la puntualización, pero entonces vamos a ser más específicos. claro. Personas con enfermedades terminales. Que, Ahí ya entra otra cosa. ya, personas con enfermedades terminales, en las cuales para un gobierno es más fácil aplicarles la eutanasia y más barato que 5 o 6 meses, un año de tratamiento costoso para el Estado. Qué duro y qué feo que se escucha. No quiero mencionar países ni nada, pero así es. Entonces, refiriéndonos a este tema y en la forma, e incluso en estos países de los cuales estoy hablando, prefieren ir a unas porque se ha dado un montón casos de que se les ha aplicado la eutanasia sin que ellos sepan. Entonces vamos a hablar en ese sentido y bajo esos parámetros.
Porque la puntualización del pacto sí está muy bien y estoy totalmente de acuerdo que se maneje así. Pero ya hablemos en sí de lo que, cuándo debería ser aplicado esto de la eutanasia y que si está bien o no. Yo pongo otro caso, un ejemplo, qué sé yo, una persona que ya está en un cáncer muy avanzado, con dolores fatales, que la medicina ya no le, los cuidados paliativos ya no funcionan, ya no, pide morir, grita morir. Y, y a lo mejor pide esto de la eutanasia. ¿Está bien? Partamos de ahí, de ese ejemplo. ¿Sabes qué? Se pone complicado el tema en este tema porque cuando hay una pequeña opción de vida, no es lícita la eutanasia. Eso está clarísimo y está muy bien, Dimas. Eh, pero el padre Jorge Loren en una conferencia en Colombia decía, toda la persona que pese a estar conectada a un dispositivo esté inconsciente, y ponía un caso de que está en coma ya hasta 3 meses, se le denomina una muerte cerebral. Entonces esta persona es involuntaria de tomar una decisión y le dejan en resguardo a otra persona, un familiar. No sabemos, hay muchos casos también que han salido de una muerte cerebral. Hay muchos casos de que se han recuperado. Entonces, eh, es importante, ahorita que la Mire mandó una cuña publicitaria, sí voy a contestar lo que acabamos de decir con esto. La posición de la Iglesia Católica es en contra de la eutanasia 100%. Súper importante considerar que mientras haya, como en el caso del Dimas, 10% de opción de que viva, 1% de opción de que viva, la eutanasia no es viable. Muerte natural es porque ya mismo, no hay más opciones para ayudarte a que tú te recuperes. ¿De acuerdo? Para diferenciar, y voy a recalcar lo que dijo el Dimas, que es estupendo. Si ya no hay más opción de darte la posibilidad de que vivas, entonces no se llama eutanasia, es una muerte natural. Pero si tienes el 1% de opción de vida y tú quieres morirte, lo que acaba de plantear ahora Yero, estás pidiendo una muerte dulce, que es la eutanasia. Perdón, una persona con cáncer, pese a que es una enfermedad terminal, los medicamentos necesarios están para que puedas seguir solventando tu vida, y esto quiero unirlo al valor del sufrimiento. ¿Por qué razón? Mi suegra tenía cáncer, entonces ella en varias ocasiones desistía de sus... lastimosamente en su familia varias personas tuvieron cáncer y fallecieron. Entonces, en caso de mi suegra decía, ya no quiero más. Y todos a su alrededor, en cambio, le decíamos, no, suegra, siga. Mi esposa, no, mami, tiene que seguir, están mis hijas, le necesitamos. Y le puso ñeque y salió, gracias a Dios, tiene todas sus quimioterapias. Y si no seguía, estaba mal. Muy probablemente, porque estaba ¿Por qué? resistiendo, porque mira, es interesante el tema porque si no existiera un medio, si no existiera un medio de ayuda, no está mal, pero hay medios de ayuda. Pero tú sabes lo que provoca, por ejemplo, esto de las quimioterapias y las consecuencias que tiene esto. Entonces ella también puede decir no. Yo hablaba alguna vez con un médico, y perdón que te corte. Sigue. Calidad de vida, decía este doctor. Yo siempre voy a darle calidad de vida. Jamás voy a hacer que usted sufra. Jamás voy a hacer que usted venga arrastrándose o que voy a buscar la calidad de vida. Si no entra en esta parte de la calidad de vida, no estamos hablando ahí ya de eutanasia en sí, pero si la persona dice, no, está bien, a mí me ha llegado esta enfermedad, haré lo que tenga que hacer. Si vos te tomas una pastilla para el dolor de barriga, me invento, y disculpen el mal ejemplo, y eso va provocando que vayas mejorando, de acuerdo. Tendrá efectos secundarios llevables, de acuerdo. Pero si vos tienes algo más grave y te va dando algo mucho más fuerte y tiene consecuencias colaterales o fuertes a esto, entonces yo puedo desistir de eso, y eso no significa que me estoy dejando morir.
ni tampoco que Quiero, estoy... pero Y peor aún, caer en el condicionamiento y en el chantaje emocional de que están sus hijas, está su familia, está... ¿Por qué? Están cayendo en un chantaje emocional. en ese Depende. sentido, yo quiero hablar, Ah, déjeme dime, hablar. dale, dale. Dale, mire, dale. Todos contra el Yero, todos. Como el Rafa antes alzaba la mano, nadie le paró la... Así son Si verdugos. hablamos, si hablamos de calidad de vida, entonces creo que está mal entendido eso un poco, porque Jesús, cuando estuvo con todos los azotes que tuvo, con todo el dolor que tuvo, con todo lo que le hicieron, decía que ya ni siquiera tenía un pedazo de piel, sino ya solamente era músculo lo que Llaga tenía. sobre llaga. Entonces, imagínense, entonces estamos diciendo que Jesús no tuvo una calidad de vida. Entonces, creo que tal vez no está bien entendido, porque Jesús, siendo Jesús, sufrió y muchísimo. Entonces, y me imagino que debió ser más que los dolores de un cáncer, que son terribles, sí, pero Jesús fue todo su cuerpo, en cambio el cáncer es como que una parte así del cuerpo, así, pero entonces ahí, o sea, creo que se contrapone con eso, porque No, 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 no eh, se contrapone y te voy a explicar la diferencia y por dónde va, que no está mal entendido. Fue esa, y la aceptó por voluntad al Padre. Sí, pero cuando a ti te llega un cáncer, te da la oportunidad de escoger el tratamiento o no. El ¿y Padre, cómo sabemos si es el Padre Jesús nunca, imagínate, el Señor fue tan respetuoso que le dijo el ejemplo que puse en Mateo, si quieres aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿no es cierto? ¿Puedo entrar Nunca yo? hubo un chantaje, pero yo le escuché al Rafael cuando dijo, le decían sus hijas, sus nietas, su esto, no. Pues ahí sí estamos cayendo en un chantaje Yo, emocional. yo ahí voy a decir algo. Verá, solo una cuestión nada más para afinar un poco el tema de la pregunta que nos hicieron, eh, lo sobre la Iglesia Católica, ¿qué piensa sobre la eutanasia? Sí, está bien lo que dijo Rafael. Yo les dije algo y eso está en la declaración, en una declaración que lanzó la doctrina de la fe desde el Vaticano. Nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente. Papa, el 5 de junio en el 2019, lanzó un tuit que dice: la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Y aquí yo voy a puntualizar en algo lo que dijo Rafael y lo que hicieron los familiares con su suegra, con tu suegra, ¿no es cierto, Ajá, Rafa? así es. Ya, Sí. entonces, aquí lo que hicieron, porque puede ser que tú hayas ocupado de pronto un poco de manipulación y todo, pero lo que hicieron fue no rendirse, nunca abandonarle, Y darle cuidarle, esperanza. apoyarle, y al final consiguieron esa esperanza. Porque ellos vieron, es que ahí está el punto de los familiares, ahí está el punto de los amigos, ahí está el punto de muchas personas en este mundo, y si ahora podríamos extenderle al mundo y sí decirlos, hay como 7 países que están a favor de la eutanasia, hay conocidos, Holanda, Bélgica, Canadá, Alemania. Alemania. entonces Alemania y todos ellos, incluso en Estados Unidos, varios estados. Entonces, mira, ahora el tema es cuánto amor nosotros tenemos, ¿sí? Cuánto amor nosotros tenemos, porque mira, hay personas que ahora, por ejemplo, al final de la vida, los hijos les dicen que les van a dejar en los asilos y a las personas de los dueños de los asilos les dicen, por favor, me llamas cuando ya muera, porque necesitan la herencia. Ese es, a esa magnitud hemos llegado como conciencia humana. Y yo quería recalcar esto porque nosotros tenemos que darle cuando una persona dice, a ver, pero ¿por qué es importante la vida? ¿Por qué no estamos? Porque tenemos que ver el valor de la vida humana.
¿ya? Y el valor de la vida humana, pues es un fundamento de todos los bienes. O sea, si hay vida, hay bienes, hay fuente y condición de toda actividad, de toda convivencia social. Podemos relacionarnos, podemos estar aquí conversando. Y todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios. Eso nos dice la iglesia. Frutos en la tierra y plena perfección en la vida eterna. Y se escucha muy bonito, pero yo también te digo que hay personas que en su lecho de muerte, cuando saben que ya no soportan más, le dicen a alguien, ayúdeme porque ya no aguanto más. ¿Dónde está esa piedad? ¿Dónde está esa esperanza? Ahora, yo te Ya, digo algo, yo, cuando las personas hablan así, Déjale hablar al Rafa. solo le contesto esto, ¿no? Las súplicas de los enfermos no se deben entender como verdaderas voluntades, ¿no? O De sea, eutanasia, sino como petición de asistencia y de afecto, lo que están necesitando. si lo eso que ¿Ya? dice la sienten es declaración de la dolor, Iglesia ¿cómo pueden Católica. pedir afecto? Eso piden. En el dolor, ¿Sí? si no Mira, hay afecto pero que te... no te están diciendo que yo necesito afecto, pero en ese deseo que te están diciendo, por favor, quíteme en esto. Y si alguien te va a ayudar, le tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. Iba con su camilla de madera por la calle, personas que querían morirse Les y que asistía recibieron dando la un poco experiencia. de afecto de la Madre Teresa de Calcuta, que era increíble, y decían, en toda mi vida tan mala que he tenido, le doy sentido a mi vida por este pequeño afecto que acabo de recibir de la Madre Teresa. Muchos testimonios de esos están en el librito Vence mi luz. Muchos de esos testimonios. Ahora, yo quiero retomar algo que decía la Miri, perdón, Dimas, que te corte, y con lo que tú planteaste del sufrimiento, considerar que actualmente el sufrimiento es mal visto. Entonces, lastimosamente, todos te hablan del buen vivir. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, Bueno, en eso, he está visto en bien, el está video. bien. Verás que en el buen vivir se pone la eutanasia, verás, pilas. Ya, perdón. Ya, ¿cómo es el término? Ya se me cruzaron los cables. Buen morir, querías decir. Muerte No, dulce, no. De bueno, vida. calidad de vida, eso es. Perdón, buen vivir, no sé dónde salió eso, pero bueno. 10 Entonces, años de escuchar todos los días. oh, sí, loco, estoy ya programado, creo, pero en fin. Entonces, lo que dice la Mira es súper interesante porque si es que decimos que el sufrimiento está mal, entonces quitamos la redención de Cristo en la cruz también. Es importantísimo eso. Entonces, cuando una persona está enferma, puede decir sí que quiere morirse, pero bajo los designios de Dios ha dado soluciones a enfermedades o también la opción de que puedas mejorar y tener evidentemente una calidad de vida pese a tu sufrimiento. Tengamos en cuenta que el sufrimiento también es redentor en nosotros, ¿no es cierto? Y estando en un estado de gracia efectivo, 100% en gracia, bien confesaditos, es redentor incluso en nuestra familia. Entonces, cuando una persona está enferma y te dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto, yo mejor prefiero otras cosas, yo ya me quiero morir. Entonces, yo creo que es una oportunidad grandísima de hablarle del valor del sufrimiento, pese a que no crea. Porque si bien es cierto, ven a algo que a mí me encanta de la Biblia, yo creo que por eso es que creo un montón. Lucas 1:37 para mí es una norma de vida en mi vida, que es que nada es imposible para Dios. Entonces, contemplar el sufrimiento en una persona de una enfermedad terminal, y les digo esto por experiencia propia, en muchas veces que he ido a los hospitales a predicar, niños ya declarados, perdón, muertos y todo, hablarles del valor del sufrimiento y de que Dios a través de eso tiene grandes planes de salvación en sus familias, es una cosa de locos. Entonces, no. Y la otra parte, si bien es cierto, no era un tema de manipulación, el tema que yo o mi esposo, mis otros familiares le decían a mi suegra de que luche,
no era un tema de manipulación, sino era un tema de que efectivamente le necesitamos a nuestro lado. Es una muy buena persona, tiene muy buenos consejos, tiene una forma de vivir y ayudar a los demás, no tienen idea. Entonces sí necesitamos de nuestra vida. Mis hijas la necesitan, le aman un montón a mi suegra. Entonces, ahora si lo toman como manipulación, el decirle que le necesitamos, muy probablemente sí sea una manipulación. Pero también está el otro punto de sincerarse y mostrar la necesidad de una persona, por un lado. La iglesia, frente a es que mientras haya un leve porcentaje de vivir, no es aplicable la eutanasia. Ahora, que hay casos puntuales y hay que verlos, escucharlos y entenderlos, es un montón también, ¿no? Porque hay un montón de casos. En términos generales, la eutanasia no es aceptable. No es Yo, aceptable. que, yo quisiera ahí agregar un poco, porque hablando, por ejemplo, ya de temas de pacientes que están en el hospital y todo, y uno dice, a ver, pero ¿qué tengo que cuidar como algo primario, como algo primordial? ¿Ya? Hay cuatro cosas que no solo a pacientes terminales, sino a todos los pacientes que están en un hospital deben, deben tener, porque si no vamos a caer en algo tan feo que, bueno, yo luego tal vez lo diga, De es, una vez para saber qué es. es lo primero, la alimentación, porque mira, cuando una persona está en temas de ya, está conectado a tantas máquinas, tantas cosas, respiradores, pero hay cosas que se deben puntualizar, por ejemplo, y como base, y esto incluso son obras de misericordia, porque al enfermo le tienes que dar de comer, le tienes que dar de beber, es decir, hidratar, le tienes que limpiar, por ejemplo, a alguien que pasa mucho tiempo en el hospital, se le forman las descaras y cosas, tienes que limpiar. Y la otra es que las vías aéreas por donde respira también las tienen que limpiar, o sea, tienen que tener una buena vía aérea. O sea, eso no le puedes quitar. Y lo que pasa con las personas a veces que interpretan que esas cosas le podían, por ejemplo, a una persona le pueden quitar la alimentación o le pueden quitar la hidratación o no le pueden limpiar o no le pueden limpiar porque a veces ya en personas así se les queda las secreciones en la nariz, en la tráquea, todo eso, y no pueden respirar y se van a morir. Unos casos, ¿sí? Y otra, y bueno, aparte de eso, como primero, y luego viene lo de la analgesia, ¿sí? Lo de la analgesia que en realidad, pues, hay que tratar de aliviar el tema del dolor como a lo que se pueda, pero también hay ciertas condiciones. Bueno, en realidad yo pienso que no podemos abarcar todo porque esto entra un poco del tema de éticas, casos morales, pero como base, esto sí puedes, sí se puede cuidar en un enfermito, que tenga esto, que le estén dando de comer, que le estén hidratando, que le estén limpiando y que tenga su analgesia. Entonces, eh, y eso en una parte. Y en otra, por ejemplo, sí podemos poner un caso en en donde yo puedo decir que se permite algo, pero no es de eutanasia. Por ejemplo, una persona que tenga muerte cerebral, ¿sí? Y que en realidad esté viviendo porque vive ya, pero esa máquina ya no está haciendo nada. O sea, ya no le va a devolver la vida. Y si esa máquina, pues, lo único que está haciendo es simplemente extender días, pero él ya no es consciente, ya, ya el cerebro que permite todas las funciones a nivel de corporales, de conciencia, de pensamiento, de razón, ya no puede. Entonces ahí, mira, desconecten eso, eso no es de eutanasia, ¿sí? Entonces, eh, en esos casos podríamos decir que eso no es una eutanasia, Y en ese pero caso sí hay, puntual que ahora tú das, Dimas, también es importante la ética del médico, ¿no? Porque por facilidad el médico puede decir, no hay que aplicar la eutanasia.
Y no, es importante ver el código del médico también en el tema de salvar la vida hasta la última instancia. Si ya médicamente, pero vuelvo y enfatizo esto, para mí es importante el tema de enfatizar esta parte, porque la ética del médico, la moral del médico, también es importante que te diga, ¿sabes qué? Ya no hay más opción, o no, sí hay una leve opción. Cuando hay un porcentaje y se hace esto, si es eutanasia, en el caso de que no, no. Es importante también ver esto. Yo también creo que Perdón que te... Es que, eh, dale, dale. para también pensar un poquito este tema, es que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2258, nos dice esto: la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser. Súper bien. Bueno, entonces, viéndolo así desde el punto de vista en que ustedes lo dan, se escucha bonito, pero ya en la práctica, mis queridos amigos, es otro cantar. Yo les invito que durante un segundito, vuelvo y repito, se pongan sobre los dolores de cualquier, y más que petición de afecto. Si tú en su momento de lucidez le dices que quiere eso de afecto que acabó de decir el pato, yo no creo que te diga, sí, afecto quiero. No, aunque lo quiera, no. Porque el dolor es tan, y llega a tal extremo que pide morir, ¿cierto? Entonces, alguna vez yo conversaba con alguien y le pregunté si es que uno le puede pedir al Señor morirse. O sea, yo sé que no me toca, pero ya vivo una vida sin vida, ya no sé, ya podrán verlo, o ya no más y todo eso. Y si el Señor así lo quiere, podría darse o no. Solo sí o no, lo más concretos posibles. ¿Puedes repetir la pregunta? Yo creo que es basado a la voluntad. O sea, si es que Dios acepta tu petición, yo creo que si todo lo que pides en oración dice la propia Biblia, Dios te lo va a dar. Y si tú le pides que debe, con el fin de contemplar su divinidad, y contemplar esto también, ¿no? Porque morirme por morirme, oh, no seas loco, ¿para qué me voy a morir? No, ¿Me no, comprendes? bajo las circunstancias que están pasando, lo vivimos en la pandemia, gente que se lanzaba del puente porque no tenía ni para el arriendo. Claro. Pero, Entonces, a ver, y también les pongo sobre la mesa, hablando de la ética cristiana. Imagínense, no tengo para pagar el arriendo, no tengo que comer, ya no aguanto más. En un momento de desesperación, llega y se lanza. Particular con el Señor. También estamos seguros que el que se suicida, puesto por la doctora María Poles, ¿no? En su narrativa cuando estuvo allá, privado obviamente, si creen o no, problema de cada quien. Ella dice que los que se suicidan están ahí hasta cumplir su tiempo y después irán al juicio. Entonces esta persona también será vista así. Pero es que ahí es diferente, o sea, No, no, solo pregunto, no digo si es diferente o no, solo es preguntita, para llegar a lo que quiero decir. porque la eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable. Esa es la Que eutanasia. la O sea, lo que, economía también es una enfermedad y a veces incurable. no, no, Miren, ahí yo solo, bueno, yo podría nada más decir algunas cosas porque, verán, ahí entra algunas cosas y ya que te metes y tú dices de una persona que no tiene que comer, que está desesperada y que se lanza. Primero, bueno, no podemos saber así haya sido Gloria la Polo, que se tú llama Gloria dijiste, Polo. Gloria porque por... nadie, o sea, en realidad sabe lo que le pasaba a ese señor por dentro. Y ahora, si Jamás, entran aspectos jamás. psicológicos, si entran aspectos psicológicos, hasta un mismo suicidio
se le podría quitar ya la culpa a esa persona. Si es que hay eventos psicológicos que, bueno, tú conoces. Pero yo ahora lo que yo quiero decir, por ejemplo, hablemos de personajes que, bueno, pues es que ahora como nosotros hablamos y decimos es que, por ejemplo, ahorita en Holanda, en Bélgica, ya se aprobó que se practique la eutanasia a niños menores de 12 años, de 1 a 12 Imagínate. años, porque ya estaba la ley anterior hasta los 12, pero dijeron, no, pongámosles a los menores de 12 porque si tienen alguna malformación y el niño va a sufrir toda su vida y todo eso, pues mejor con autorización del... Y, y el mismo niño, porque también él tiene que pedir, entonces se practicaría esto. Pero hay personas en el mundo, y esto es lo que nos lleva a la humanidad, ¿no? Porque hay personas en el mundo que rompen esquemas, rompen muchas cosas. Y yo voy a, y yo voy a hablar de, por ejemplo, de un científico, ustedes le ubican a Stephen Hawking. Y él da, déjenme ver si la encuentro una frase que tengo de él, ¿O no? que dice, Ateo. sí, dice, he vivido con la perspectiva de una muerte inminente durante los últimos 50 años. Él murió a los 76 años. No tengo miedo a morir, pero no tengo prisa por morir. Hay muchas cosas que quiero hacer antes. Entonces, por ejemplo, a él, bajo estas medidas, deberían haberle matado, porque pobrecito, imagínate, se ¿Cómo va a demoraba vivir así más toda o la vida? menos, sí, más o menos, pucha, y ya en los últimos años se demoraba en escribir, por ejemplo, una palabra que unos 5 o 6 minutos, porque tenía unas máquinas que se acoplaban, pero él nunca le vio problema a eso y continuó su vida. Sino que ahora pensamos que pues en realidad, o sea, todo es fatal y pobrecitos van a sufrir. Y aquí el tema sería, pues en realidad sí, de hablar del tema del sufrimiento, porque el sufrimiento, ¿cómo deberíamos verlo? ¿Cómo deberíamos llevarlo? ¿En qué enfoque deberíamos ponerlo? Porque, por ejemplo, ahí viene este cantante, artista, creo que es, no me acuerdo, el que solo tiene los piecitos y que toca la guitarra con los pies y le escuchó Juan Juan Tony Pablo Menéndez. Menéndez. II. Tony Menéndez. A Juan Pablo Menéndez. II se le fue las lágrimas de verle a alguien así. ¿Y alguien qué hubiera dicho? A él también teníamos que matarle porque Ya, pobrecito, ¿cómo iba a sufrir? ¿Cuánta ¿Cómo, discriminación y tantas cómo va a cosas? aguantar así en la sociedad? Exactamente. está como iba a tener una familia y también tuvo una familia. Es un estereotipo, ¿Ves? ¿no? Y tuvo una familia. Chuticas, no recuerdo nombres, no puedo decir, de una pareja que tuvo Colombia. unos hijos, no, es de Estados Unidos, que tuvo unos hijos autistas. Entonces, Conquistas. estos padres se metieron en averiguar todo lo que tiene que ver sobre esto, y a los chicos les sacaron del autismo, pasaron a ser como personas normales, llegaron a la universidad, una de las más prestigiosas, y ahora son unos genios. Entonces, como que estamos limitándole a la humanidad de muchas cosas, Y le también estamos quitando tratando la de quitar divinidad a muchas Dios. cosas y estamos poniendo frases, por ejemplo, esto de muerte digna, de, Bien no sé, vivir, buen vivir, el bien calidad de vivir y vida, todo eso, y estamos, o sea, tratando recuperar la de, patria. de, de matar en sí a la humanidad. Bueno, mis Entonces, queridos, es momento de ir dando nuestro mensaje final y, y vamos a empezar con la Miri. ¿Qué tienes que decirnos como mensaje final? Bueno, yo creo que después de haber compartido un poco este tema, como que ampliarlo un poco, eh, sí es importante esto del sufrimiento, que al final un poquito hablamos, pero creo que el valorar el sufrimiento, el ofrecer el sufrimiento, el apoyar a las personas que están en esta situación. Y me gustaba esto que decía el Rafa,
que su suegra siempre era la que le estaba dando consejos, que le estaba ayudando, pero este momento que ella estaba pasando, en cambio, era viceversa, porque ella ahora, en cambio, necesitaba de esos consejos, necesitaba de ese afecto, de ese amor y todo eso. Entonces, creo que no solo siempre debemos esperar recibir, sino también dar, y creo que apoyar y, y darle la fuerza necesaria que la otra persona tal vez está perdiendo en este momento de dolor es muy importante y es poder dar tal vez este buen consejo, porque es también es una obra de misericordia también. Entonces, eso sería para mí, creo que esto de la eutanasia no es compatible, no es compatible definitivamente. Y pues a pensarlo bien, meditar bien y sobre todo cada uno de nosotros, como ya sabemos y tenemos que tener en cuenta, vamos a tener otra vida después de la muerte. Entonces va a ser eso y pensar en eso y estar preparados en todo momento. Eso. Rafael. Para mí es importante enfatizar que Cristo es el mejor ejemplo de nuestra vida y aún con el sufrimiento, Él nos muestra que hay una gloria después. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Dios, nuestro creador, es el único que dispensa de nuestras vidas, el único que está eh, a cargo. Sin embargo, nosotros nos hemos acomodado a lo que el mundo nos ha dicho, a una comodidad fuera del sufrimiento, en un confort. Y creo que es importante volver a los orígenes, volver a nuestra fe. Yo creo que voy a terminar con esto. San Francisco de Asís, cuando hablaba de la muerte, siempre decía, hermana muerte, cuánto anhelo tu visita. Es importante, San Bernardo también decía que es importante contemplar nuestras postrimerías para vivir bien. Mis queridos amigos de un cafecito con Jesús y María, aún estamos a tiempo de vivir bien. Vivir amando creo que es la solución a muchas cosas. Y no quitarle la divinidad a Dios, porque para Dios nada es imposible. Tomen su like. Bueno, bueno, es un tema muy extenso, se puede hablar mucho. O sea, lo que nos expresa un poco la iglesia, ¿sí? Y bueno, yo quiero terminar con algo que nos dice la iglesia a todos. Los cristianos deben prepararse con plena conciencia al encuentro con Cristo. Y en este sentido, yo nada más ahora en este mundo bueno, pues que quiere evitar muchas cosas, dolores, cosas, y nada más les invito pues a cuidar a los enfermitos. Yo la experiencia que de pronto pasé con mis suegros, pues yo en algún momento dije, Dios mío, o sea, parece que ya se van. Y por eso cuando converso con ellos a veces les pregunto, digo, ¿qué les dijo San Pedro o Jesús? Porque ya estaban por allá. Ya vieron Entonces, la ventana, ya vieron la ventana. entonces, claro, y bueno, ellos no se acuerdan nada, no se acuerdan nada. 15 días, más de 15 días dormidos y no se acuerdan nada. Cuiden mucho a las personitas, a las personas que necesitan a veces de tiempo, a veces de los cuidados del enfermo son importantes. La forma de los nazis, eso que decía que lo iba a decir después, porque una forma de eutanasia bien cruel y que fue de los nazis fue dejarles sin comer. Eso era lo más cruel, una de las formas crueles. Yo les digo a ustedes, un día sin comer, ¿cómo nos sentimos? Es terrible. Entonces, por eso cuidemos mucho a los enfermitos y oremos mucho, ¿no? Oremos mucho por esta humanidad, y no venga por acá por la eutanasia, porque eso también se está extendiendo mucho. Eso es a todos, muchos saludos, bendiciones. Creo que también estaban escribiendo algunas cosas en el Facebook, pues ahí, mire, no sé, para que luego les vayan
vayamos respondiendo. Bendiciones a todos, chicos. Esto es que hay que aclarar algo. He querido en este programa hacer la discordia de todo. Y más que para mis contertulios, para las personas que nos están escuchando. Porque seguro estoy que más de uno en el mundo piensa peor o igual en la forma en que pregunté y dije, busqué justificativos. Yo mencioné que éramos católicos practicantes. Quizás a alguno le brota la idea de que como un católico practicante puede hablar así. Porque si todos hablamos bajo el mismo parámetro, entonces lo monótono tampoco está bien. Así que ese es el motivo por el cual yo pretendí, y espero que me haya salido bien, buscarle la quinta pata al gato. Es parte de este programa y de la libertad que tenemos todos de actuar en este programa. No hay un formato, no hay una línea, sino nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento, que vienen desde casa, nuestra formación académica e incluso de la vida. Eso nos ayuda mucho para hacer que un cafecito con Jesús y María sea tan diverso, pero que todos vamos al mismo lugar, allá donde queremos ir, al encuentro con el Padre. Sí, todo lo que dijeron está muy bien, y si algún momento se sintieron incómodos, qué bueno, esa fue la idea, que se sientan incómodos, que se sientan golpeados, que se sientan retados, porque en el mundo así está pasando ahora. En el mundo, el rato menos pensado se dan la vuelta y nos dan la bofetada. Porque el católico es del amargado, porque el católico es del que no piensa, porque somos retrógradas, porque somos idiotas, porque somos estúpidos, porque seguimos algo que no vemos y un montón de cosas. Y sin embargo, en esa serenidad que hablé en un inicio, también está la confianza de que seguros y en fe estamos seguros de que así es, porque tenemos Padre, Jesús, que se encarnó, verdadero Dios y verdadero hombre, que sufrió como todos ustedes, que aguantó hasta el extremo por una sola palabra que dijo la mire, por amor. El amor es lo único que le permitió llegar hasta esa cruz, donde se sintió abandonado, donde se sintió solo, e incluso le reclamó al Padre y le dijo, ¿por qué me has abandonado? Bajo estas circunstancias y todo lo que hemos hablado, y recogiendo estos últimos comentarios, incluido el mío, sí, tenemos que ocuparnos de los que más necesitan. Tenemos que ocuparnos de los que van avanzando, de lo que a nosotros cuando recién nacimos nos dieron sus mejores años quizás. Y ahora tenemos la oportunidad, los que todavía gocen de abuelitos, papá, mamá, en mi caso ya solo mamá, mi papá ya partió. Entonces, tienen la oportunidad de darse ese momento, esa entrega, de su misma madre, pero tienen a quién hacerlo. Ahí está el ejemplo del Dimas, del ejemplo del Rafael, y los que han podido estar junto a sus padres, junto a sus seres queridos, en estos momentos de pandemia. Hemos traído este tema tan controversial, pero necesario, y con cosas fuertes, para quizás que nos vaya llegando ese entender, de entender de que la confianza está en el Creador. Muchas gracias, Dios los bendiga por habernos acompañado. Les invitamos al próximo conversatorio el martes. Vamos a hablar de algo sumamente importante también, que quien quita que puede ser la eutanasia de nuestro país, como es el voto responsable. Desde ya les adelanto para que queden ahí pensativos. Vamos a hablar un poquito sobre eso, no porque seamos políticos o porque seamos politólogos, sabemos de eso. Como les dije, ¡Quiero presidente! Personas comunes y silvestres, personas comunes y corrientes, con hijos, con esposa soltera, por eso le ven tan alegre. Nosotros más alegres por estar casados, con hijos, con ocupaciones, con iras, de todo lo que ustedes quieran, pero que nos damos este momentito para dedicarlo a Dios.
Mis queridos amigos, gracias por seguirnos de Un Cafecito con Jesús y María. Que Dios les bendiga, a cada uno de ustedes y a sus familias, y les esperamos el próximo martes. De mi parte, bendiciones y una bonita semana. Bendiciones a todos.